Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Es lunes y hemos dejado atrás el peor fin de semana de la pandemia. Se han notificado 767 muertes y 93.800 contagios. Tendría la tentación de decir el peor por ahora, porque llevamos varias semanas batiendo el récord anterior. Pero Fernando Simón insiste en que las cifras apuntan a que lo peor, el número de contagios de esta tercera ola, ya ha pasado. Parece, según los últimos datos que tenemos, que estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no en el fin de semana previo. Y ojo a este matiz que ha introducido Simón cuando ha recordado el calendario del Gobierno para la vacunación. Antes del verano, tener vacunado al 70% de los españoles. Pero, y ahí va el matiz de Simón, si llegan dosis suficientes, claro. No depende del ritmo al que vamos, depende de las dosis que vayamos recibiendo. En principio las previsiones es que sí, que hacia el verano, no sé si será justo el día 21 de junio o a lo mejor un poquito entrado julio, pero sí que hacia el principio del verano, si llegan suficientes dosis, estaríamos en disposición de haber podido vacunar a toda esta población. Si al final es un poco más tarde, pues será un poquito más tarde. Precisamente por ese retraso, la Comisión Europea acaba de amenazar a la farmacéutica AstraZeneca con una batalla judicial si no entrega a tiempo las vacunas comprometidas. Europa invirtió 1 millonada en financiar esa vacuna a condición de que cuando estuviera lista nos empezara a llegar rápido. Pues bien, la vacuna está. Los británicos llevan semanas poniéndosela y en Europa lo único que hemos recibido es el aviso de que nos mandarán muchas menos dosis de las previstas en principio. La Comisión se ha reunido esta tarde con la farmacéutica y lejos de llegar a un acuerdo, lo que ha salido es una amenaza de llevar el tema a los tribunales. Griselda Pastor, última hora. Bueno, la tensión va en aumento, exactamente sí, porque AstraZeneca no dice qué es lo que ha producido ni a dónde lo ha exportado. La Unión Europea quiere saber con exactitud el número de dosis producidas y, en su caso, a quién y dónde han sido exportadas, dice la comisaria Kyriakides, es la responsable de Sanidad y en estos momentos vuelve a estar reunida con los representantes de una empresa a la que se le han comprado 300 millones de dosis con opción a aumentar en 100 millones más y que lo único que ha dicho es que no podrá tenerlas en los plazos previstos cuando, a final de semana, le den finalmente la autorización para que pueda comercializarlas. Gracias, Griselda. Sobre el escándalo de los que se saltan la cola para vacunarse. Empezó en la política, siguió en el ejército y ha llegado a la Iglesia, Aimar. Sí, al obispo de Mallorca, que se vacunó hace 20 días, a pesar de que no le tocaba. Le pusieron la vacuna en una residencia de curas jubilados. Él ni vive allí ni trabaja allí. Dice el obispo que se vacunó para servir de ejemplo y porque el Papa Francisco había instado a todo el mundo a vacunarse. Mañana a esta hora tendremos ya nuevo o nueva ministra de Sanidad. Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Pedro Sánchez se ha despedido así públicamente del ministro con el que ha gestionado este primer año de pandemia. Ministro que mañana asiste a su último consejo en la Moncloa antes de incorporarse a la campaña catalana como candidato, campaña que empieza el jueves por la noche. Eso aquí en nuestro país, donde la inestabilidad se ha instalado definitivamente, es en Italia. El primer ministro Giuseppe Conte acaba de anunciar que dimitirá mañana por falta de apoyos. ¿Lleva al país a elecciones o es un movimiento táctico? Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. El gobierno italiano no tiene ninguna posibilidad de superar otra moción de confianza el miércoles en el Parlamento y su primer ministro opta por anticipar su dimisión mañana mismo ante el presidente de la República, Mattarella. Con ello, Conte abre la posibilidad de un nuevo encargo para formar un tercer gobierno con una nueva mayoría parlamentaria. Si la hay, lo veremos en los próximos días. De lo contrario, el Ejecutivo se vería obligado a convocar elecciones
elecciones anticipadas, en plena emergencia sanitaria y económica, y cuando todas las encuestas indican que de votar hoy, la derecha italiana ganaría con mayoría absoluta. Y en la portada de Hora 25, un momento emocionante para todos los compañeros de la SER. Se procede a conceder la Cruz de la Dignidad a la señora doña Ana Tarradillos Azpiro, periodista especializada en terrorismo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha concedido a la periodista Ana Terradillos la Cruz de la Dignidad de la VT en reconocimiento a su trabajo en defensa de un final del terrorismo con verdad, memoria, dignidad y justicia. Un beso enorme, Ana. Nos alegramos mucho quienes disfrutamos de tu periodismo y de ti. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Mundial de balonmano. España se ha metido en cuartos de final. Los hispanos han derrotado 35-28 a Hungría. Jugarán en cuartos ante la selección de Noruega. En fútbol se cierra la jornada a las 9 en San Mamés. Partido interesantísimo entre el Athletic de Bilbao y el Getafe, aunque la noticia en fútbol es el balance económico del FC Barcelona al que han tenido acceso los compañeros de SER Cataluña. Y es un balance dramático. El Barça tiene una deuda de 1.173 millones de euros. A corto plazo, la deuda asciende a 730 millones. Lo ordenamos a las 8:30. Y el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana las nubes serán abundantes, especialmente en la mitad oeste de la península, dando lugar a algunas lluvias, pero cada vez más débiles y sobre todo en puntos de montaña que miran hacia el oeste. Mucho más sol en el Mediterráneo y sobre todo en Canarias. Menos viento, eso también hará que la sensación de frío vaya menos, pero será a partir de miércoles cuando el viento aflojará y las temperaturas subirán tanto las mínimas como las máximas y además de manera muy apreciable. Así comienza Hora 25. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. En la cadena SER, Hora 25. Vamos a empezar con una noticia de última hora. Se ha producido esta tarde una reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu. El lehendakari le ha insistido al presidente del gobierno en que considera absolutamente necesario adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, cosa a la que en principio el gobierno central se sigue negando. Última hora, Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha terminado ya esa reunión. Ha sido casi 2 horas de encuentro y uno de los titulares es ese. Según informan desde el gobierno vasco, el lehendakari ha trasladado a Sánchez su clara voluntad política de resolver cuestiones pendientes como el de ámbito para ambos gobiernos, entre ellas pedir esa rebaja hasta las 8 de la tarde del toque de queda. No sabemos la respuesta de Sánchez a esa petición. La pandemia y la recuperación han centrado su conversación con el lehendakari. Escribe Sánchez en Twitter: reafirmamos nuestra voluntad, dice el presidente, de seguir trabajando desde la máxima lealtad y colaboración institucional para responder a los desafíos pendientes, pero de momento lo que ha planteado el lehendakari, lo que ha insistido es esa petición en la reunión, en la necesidad de poder adelantar el llamado toque de queda a las 8 de la tarde. Gracias, Javier. 767 muertos notificados este fin de semana. No quiere decir que todos hayan muerto desde el viernes hasta hoy. Pueden deberse a confirmaciones de víctimas de días anteriores, pero es un dato no registrado nunca. 767 muertos en un fin de semana. Le han preguntado a Fernando Simón hace unos minutos si, vistas estas cifras tan tremendas, harían falta nuevas medidas, nuevas restricciones más allá de las que están tomando las comunidades. Por ejemplo, ese adelanto del toque de queda del que hablábamos. Insiste Fernando Simón en que lo que hace falta es que se cumplan las medidas que ya están tomando las comunidades. Y pone un ejemplo con el que se le ha visto además especialmente molesto. Las fiestas que se han visto este fin de semana por todas partes, en discotecas, la discoteca Pachá, la discoteca no sé qué. Yo creo que necesitamos que la gente sea un poco más razonable para poder sobrellevar esto mejor. Nuestros sistemas sanitarios y nuestros profesionales sanitarios están de nuevo muy cerca del límite. Yo creo que no podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo, y eso tiene una parte de responsabilidad, por supuesto, las instituciones, pero también tenemos una parte de responsabilidad cada uno de nosotros.
Y a mí no me parece razonable que a estas alturas, con el conocimiento que tenemos de la epidemia, con lo poco que queda, son semanas, quizás algún mes, pero con lo poco que queda para conseguir vacunar a todos nuestros vulnerables, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta un poco antes de tiempo. Y ha negado Fernando Simón que existan datos para sostener lo que advirtió el viernes Boris Johnson, el primer ministro británico, sobre la cepa nacida allí en Reino Unido y su supuesta mayor letalidad. Dice Simón que lo han estado hablando con los británicos a lo largo de este fin de semana y que no hay cifras que sustenten que la cepa británica sea más letal. No, las evidencias no son todavía suficientemente sólidas como para valorarlo. Hay estudios que tienen indicadores diferentes y que es cierto que hay varios que indicarían un posible incremento de la virulencia, pero lo cierto es que los técnicos ingleses todavía tienen que valorar mucha información para poder confirmar este punto. No podemos ahora mismo ni descartarlo ni afirmarlo. Esta tarde Moderna, la farmacéutica Moderna, ha asegurado que su vacuna sí protege contra la cepa británica y dice que está trabajando en una inyección de refuerzo de su vacuna contra la variante sudafricana. Hay otra variante que preocupa especialmente a los científicos, que es la brasileña. Hace 2 días conocimos que había llegado a Europa el primer caso de esta cepa, un viajero aterrizado en Alemania. Bueno, pues Italia ha confirmado esta tarde que a su país también acaba de llegar otro caso procedente de Brasil, de la cepa brasileña, en un vuelo que hizo escala en Madrid. Por ahora no se sabe más. Sobre las vacunas, tranquiliza poco el hecho de que Fernando Simón haya reconocido explícitamente que los objetivos de vacunación se pueden cumplir o no según el ritmo de entregas que apliquen las farmacéuticas. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre todo porque los datos del fin de semana vuelven a reflejar el frenazo en la vacunación tras el recorte del envío de Pfizer de la semana pasada. Desde el viernes se ha vacunado a menos de 72.000 personas. El pasado lunes, cuando aún no notábamos ese recorte, fueron casi 129.000. La falta de vacunas disponibles se nota también en otro indicador. Se han administrado casi todas las que tenemos, el 92%. Sanidad ha confirmado que hoy ha llegado un nuevo envío de Pfizer y esta vez con la cantidad de dosis comprometida, 351.000, si se sacan 5 por cada vial, que pueden estirarse hasta las 422.000 dosis si se consiguen sacar 6. Hasta el momento, el número total de vacunados supera ya a Aimar, 1.237.000 personas, y hay 88.000 que han recibido las 2 dosis de la vacuna. Y mientras los españoles recibimos estas noticias de que el ritmo de vacunación puede retrasarse por las entregas de las farmacéuticas, al mismo tiempo vamos conociendo cómo aquí se vacuna sin que le toque hasta el obispo, el de Mallorca, que dice que se vacunó porque el Papa Francisco pidió a todo el mundo que se vacunara y que claro, que él como obispo tenía que dar ejemplo. Radio Mallorca, Vame Municio. El obispo de Mallorca se vacunó de coronavirus el pasado 5 de enero, aprovechando que tiene un apartamento en una residencia de sacerdotes jubilados en la que se iba a poner la vacuna. Fuentes del obispado de Mallorca, consultadas por la SER, han confirmado que Sebastià Taltabull no vive en la residencia de Sant Pere y Sant Bernat, pero es propietario de un piso en la misma. Por eso se le incluyó en el contingente de vacunación y dicen que accedió por responsabilidad y para dar ejemplo contra el coronavirus. El obispo reside habitualmente en otro lugar, pero afirman que es considerado parte de la residencia ya que tiene contacto diario con los usuarios. Mañana hará 21 días de esta primera dosis, con lo que llega el momento de administrar la segunda, pero desde el obispado no confirman la cita. Sebastià Taltabull cumplirá 73 años en los próximos días, por lo que aún no forma parte de las listas prioritarias de vacunación. Y esta tarde, por primera vez, hemos sabido que la Fiscalía va a investigar una de estas vacunaciones irregulares. En este caso va a investigar una vacunación masiva como la fue la de Murcia. 500 personas, en torno a 500 personas vacunadas sin que les tocara, incluido el consejero, que ya dimitió. Radio Murcia, Ana González. La Fiscalía abre diligencias de investigación para aclarar si se ha cometido algún ilícito penal en el proceso de vacunación en la región de Murcia. Una investigación que busca delitos de prevaricación o tráfico de influencias en un proceso que acaba de empezar esta misma mañana tras llegar a la Fiscalía la denuncia del PSOE que anunció la semana pasada. También Podemos había señalado públicamente que lo iba a hacer. Todo tras conocerse la semana pasada que el consejero de Salud, Manuel Villegas, y otros altos cargos de su departamento se vacunaron contra la COVID-19 junto a casi 500 funcionarios, tanto de la Consejería de Sanidad como del Servicio Murciano de Salud. Y precisamente allí en Murcia hoy ha dimitido la alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero. Se vacunó cuando no le correspondía. Ella sigue insistiendo en que la convocaron como paciente oncológica de riesgo. No he cometido ningún delito, no he mentido, nunca he pisado un juzgado. Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron que al ser paciente de riesgo y estar altamente expuesto
respuesta iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mi vida. Quien no abandona su cargo por ahora es el consejero de Salud de Ceuta, Javier Guerrero, el que tuvo el cuajo de echarle la culpa a su equipo de que él se hubiera vacunado. Sigue en su cargo. Y ahí lo mantiene en su cargo el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que es del Partido Popular. Y en Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, hoy han anunciado que se suman a la tesis del socialista valenciano Chimo Puig, y ellos tampoco, Castilla y León tampoco vacunará con la segunda dosis a los 21 días a quienes se hayan puesto la primera antes de tiempo. Verónica Casado es la consejera de Sanidad. Que a aquellas personas a las que se les ha vacunado en el grupo que no les corresponde, se les administrará la segunda dosis cuando les toque por su grupo, no antes. De hecho, Castilla y León no se queda ahí, va a más. Su consejera de Familia, Isabel Blanco, amenaza con dejar sin concierto público a aquellas residencias de ancianos en las que se detecten chanchullos en la vacunación. Y dejar claro también que en el caso de que se detecten en estos centros conocidos hasta ahora o en alguno más, que se han producido estas circunstancias, que se han producido estas irregularidades, si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. No se le renovarán los conciertos a Y en Andalucía, la Junta sigue sin dar explicaciones del caso de vacunación indebida que les hemos contado hoy en la cadena SER. Se ha vacunado a por lo menos un centenar de trabajadores de un edificio administrativo de la Consejería de Sanidad. Un edificio administrativo. Funcionarios que no están en contacto con el virus, no trabajan ni en hospitales ni en ambulatorios, y se les ha vacunado a ellos cuando todavía queda un 20% del personal sanitario de primera línea sin vacunar, según reconoce la propia Junta de Andalucía. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Trabajan en un edificio independiente que solo atiende a usuarios, no a pacientes, y siempre con cita previa. Los vacunaron entre el 14 y el 16 de enero con las dosis de Moderna. Desde la Delegación de Salud de Granada aseguran que ellos han seguido paso a paso la estrategia de la Junta de Andalucía, que incluye en esta primera fase a todo el personal que depende, no que trabaja, que depende de atención primaria independientemente de su categoría profesional. Pero la realidad es que este grupo no debería ser vacunado hasta la segunda fase, a partir de marzo, cuando ya esté inmunizado todo el personal sanitario y sociosanitario, incluso aquel que no tiene contacto directo con enfermos COVID. El Consejo de Ministros aprobará mañana un cambio que afecta a muchísimas familias en toda España mientras dure el estado de alarma, y aunque se les termine el contrato de alquiler de la casa en la que viven, ese contrato se prorroga automáticamente. Aunque el casero no quiera, se prorroga. Y además se prorroga con las mismas condiciones. El casero no podrá subir el alquiler. Sira Valdés. El escudo social que actualmente protege a las familias de los cambios en el contrato del alquiler vencería el próximo viernes. Por eso el Consejo de Ministros lo prorrogará mañana, para que esa protección continúe vigente durante todo el tiempo que dure el estado de alarma. Los contratos de alquiler que venzan antes del 9 de mayo se prolongarán automáticamente por un periodo máximo de 6 meses, manteniendo las mismas condiciones. Una extensión que también se aplicará a las condiciones actualmente impuestas a los propietarios de múltiples inmuebles, a los grandes tenedores. Si el inquilino lo solicita, tendrán que aceptar una moratoria en el pago de 4 mensualidades que se pagarán de forma fraccionada durante 3 años, o en su defecto, hacer una rebaja del 50% en el precio de esos mismos 4 meses. Y la justicia española ha condenado a Volkswagen por el Dieselgate y le ordena a pagar 16 millones de euros a los perjudicados que denunciaron en la demanda colectiva que presentó la OCU. 5.400 afectados. Es una sentencia importantísima por aquella manipulación del software que hizo Volkswagen para camuflar sus emisiones contaminantes. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes. La sentencia de un juzgado de lo mercantil de Madrid ordena a Volkswagen indemnizar a los compradores de coches manipulados representados por la OCU a razón de 3.000 euros por cabeza. La Organización de Consumidores se felicita por el resultado, pero lamenta que la empresa, Volkswagen, no hubiese accedido a un acuerdo previo, como en Alemania. Ileana Isbernichano es su portavoz. Era nuestro espíritu llegar a un acuerdo. Lamentablemente no fue posible y por tanto tuvimos que terminar en tribunales. Pues ha sido una sentencia favorable, y los consumidores españoles afectados en este caso no son menos que los alemanes, que sí llegaron a un acuerdo. Son 5.440 beneficiarios representados por OCU de un total de 680.000 afectados por el Dieselgate en España, según datos de Volkswagen, que no entra a valorar la decisión judicial, pero anuncia ya que presentará recurso.